Ah, no, es que ustedes no ven mi máquina, ¿verdad? Aquí le dan sesiones en vivo y ustedes van a entrar aquí. Aquí. Yo ahorita estoy activando la edición para que puedan ver aquí. Y aquí voy a editar. Finalmente va a ser la misma que está en Teams. No tengan ustedes alguna situación. Va a ser exactamente la misma que si yo... La misma. Ahí está. Guardo. Y ustedes cuando quieran entrar, pueden entrar aquí, donde dice ingresar a la sesión, le dan clic y ya les arroja una pantalla, ¿vale? Donde tienen que poner su contraseña y demás del Teams. O entran al Teams directamente y allá ustedes la podrán, pues, ver, ¿sale? Esto es en cuanto a la clase en vivo. Sábados de 10 a 12, lo que estamos ahorita. Ahora, si ustedes quieren ver sus clases, se van a primer parcial y aquí tienen que estar las semanas, las clases. Déjenme ver si ya subí yo la clase de la primera semana. Aquí están sus temas de la primera semana, Derecho Civil 2 y Obligaciones. Y no he subido su primer clase, pero aquí están ya las dos recursos que hemos estado utilizando, ¿vale? Para la segunda semana, que es hoy, igual, me falta nada más subir, el tema de hoy, nada más, ¿vale? Y aquí ustedes ya tendrán, aquí de una vez se los voy a subir, lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí se los voy a subir. Y son estas dos. Aquí está. Y guardo. Ya las láminas o las diapositivas que estamos viendo ya están en la semana 2. Yo creo que en el transcurso de la semana les subo las clases que hemos estado analizando o que hemos estado viendo en las sesiones. ¿Sale? Ahí está la forma en que ustedes pueden verificar, sus clases. Yo no les voy a descargar la de la semana pasada para que la puedan igual tener. En cuanto pueda, la subo, ¿sale? Y bueno, ahora sí, vámonos con la clase. Gracias por empezar la grabación, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a ver, creo que les dejé alguna actividad de hechos y actos jurídicos, si no mal recuerdo. Y también voy a pasar lista. ¿Qué pasó? Un poquito más fuerte que no escucho. Ah, comentaba que sí, profe, sí nos dejó eso. Actos y hechos. Va. Sale. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar ahorita. ¿Sale? Oigan, ¿y sus demás compañeros? Recuerdo que son como 20 y nada más tengo a 9.
Ya no se conectan, profe. Ya, ¿Es creo que neta? ya muchos ya desertaron. Ok. De todos modos, Jesse, ayúdeme ahí a invitarlos, ¿no? Ahí póngale invitar a alguien y póngale sus nombres. Y ahí me ayuda, por favor, Ok, para verificar, sí. para verificar que alguien ande perdido y me pueda... Ok, ¿Sale? sí. Bueno, vamos a empezar con lo que es hechos y actos jurídicos, jóvenes. Acuérdense que los hechos y actos jurídicos están regulados en el Código Civil del Estado de México y están regulados, si no mal recuerdo, por allá en el artículo séptimo o en el libro séptimo, que habla de las obligaciones. Y específicamente por allá en el artículo 7.4. ¿Alguien recuerda? Bueno, antes de iniciar, estos hechos y actos jurídicos lo vamos a ver porque el artículo 7.3 del Código Civil dice hechos y actos que originan la obligación. Entonces, son la fuente de las obligaciones, son los hechos y los actos jurídicos. Son fuentes de las obligaciones, los hechos y actos jurídicos que crean, transfieren, modifican o extinguen facultades y deberes jurídicos cuyo contenido sea una prestación de dar, hacer o no hacer. Esto lo refiere el artículo 7.3. Entonces, vamos a iniciar. ¿Alguien me puede decir qué es un hecho jurídico? Sí, profe, yo. A ver, usted. Bueno, un hecho es algún comportamiento de alguien o algo que pasa por naturaleza y tiene una consecuencia de derecho. Por ejemplo, la muerte es algo que pasa naturalmente. Ok, es correcto. El artículo punto 4 del Código Civil, pues dice exactamente eso. Acontecimiento natural o humano, y nos dice que puede ser voluntario o involuntario, que sea supuesto por una disposición legal para producir consecuencias de derecho, para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o deberes jurídicos o situaciones jurídicas concretas. Esto está regulado en el artículo 7.4. Nadie lo inventó, bueno, sí lo crearon unos legisladores, pero lo que hacemos referencia es de que ya está regulado. No es porque nosotros hayamos dispuesto qué es o qué no es. ¿Sale? Entonces, un hecho jurídico va a producir consecuencias de derecho y el hecho jurídico crea, transmite, modifica o extingue derechos o deberes. ¿Sale? El hecho jurídico se va a identificar como la creación, la transmisión, la modificación o la extinción de derechos o deberes jurídicos o una situación jurídica concreta. No solamente es un acontecimiento natural, ¿sale? Por ejemplo, el que se deslave un cerro o un monte y pues traiga consecuencias como los deslaves o inundaciones, eso es un hecho, un acontecimiento natural, pero también los hay humanos, porque hay voluntarios o involuntarios, ¿sale? ¿Cómo los vamos a identificar? Ojo, en el artículo 7.5 nos dice de los hechos jurídicos que son fuente de obligación. Para los efectos de este ordenamiento se entiende que, 1, los hechos jurídicos realizados sin, ojo, sin la participación o sin la acción del hombre son fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho. ¿Sale? No quiere decir que si es por la naturaleza, pues no acarrean consecuencias de derecho. Sí, independientemente de lo que sean o no. Porque si hay una inundación, pues también fallecen personas que quedan atrapadas en la inundación, ¿no? Entonces, y como lo hemos visto,
que han fallecido personas, niños, adultos, sobre hechos jurídicos que no tiene que ver nada la participación o la acción del hombre, pero pues que acarrean o producen consecuencias de derecho, ¿sale? La muerte de personas, ¿no? Por ejemplo, se cae un árbol, se cayó porque a lo mejor estaba pues ya lastimado o estaba sentido el árbol, se cae y un espectacular con los vientos cae sobre un vehículo. O sea, a lo mejor del vehículo no pasa, son daño a los bienes. Igual produce una consecuencia de derecho. Pero ¿qué pasa si cae sobre? Ahora recordarán ustedes, bueno, eran muy jóvenes, hace algunos, ¿qué les gusta? Como 3 años, más o menos, como 3 años. Hubo ciertos vientos aquí en la Ciudad de México que se cayeron varios espectaculares, varios árboles, y que caían sobre vehículos o sobre personas y que morían estas personas. Entonces, igual, son hechos jurídicos que traen la participación, sin participación o sin la acción del hombre, pero igual acarrean consecuencias de derecho. Si fue un espectacular, bueno, identificar si el espectacular está en buenas condiciones y pues el dueño tiene que pues pagar los daños. En el caso de la muerte igual son daños y verificar si los espectaculares tenían los permisos, tenían las condiciones adecuadas. Otra situación, esta situación de el derrumbe de ahora con el temblor hace 3 años, recordarán que se cayó una escuela muy llamada el Repsamen, que fue pues motivo de análisis, porque apenas la semana pasada, o bueno, esta semana que acaba de terminar, ya le dictaron sentencia a la directora que construyó irregularmente en una propiedad que tampoco pudo acreditar y que era supuestamente su propiedad y su escuela. Entonces, tuvo consecuencias jurídicas y está en la cárcel. Entonces, son hechos jurídicos. No tuvo que ver nada la participación del hombre o la acción del hombre, pero fue un fenómeno natural, pero que fíjense, acá, contrajo consecuencias de derecho y que hoy pues tienen esa situación, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con esa identificación de que es un hecho jurídico sí natural, pero tiene consecuencias de derecho. 2. Los hechos jurídicos efectuados con la participación del hombre, pero biológicos, ¿no? Estos hechos jurídicos son los relacionados con su nacimiento, el nacimiento de una persona, la vida, la capacidad o la muerte. Pues creo que ninguno de nosotros quiso venir a este mundo, ¿verdad? Digo, no sé cómo sea aquella designación que tengamos, no sé en qué momento, que digamos, yo quiero venir, ¿no? Y quiero que ellos sean mis papás, ¿no? Pues es un hecho jurídico que, aunque sí hay participación, porque si mi papá y mi mamá no hubieran tenido esa relación sexual, pues no se hubiese fecundado el óvulo y por consiguiente, pues yo no estaría aquí, ¿no? Pero bueno, eso es un hecho jurídico, que aunque hubo participación del hombre, pero es biológico. Mis papás no sabían, pues iba a pegar la fecundación y pues iba a venir, ¿no? También así la vida, yo nací a los 9 meses, pero hay quienes nacen a los 8, hay quienes nacen a los 7, a los 6, y pues tampoco lo decidimos, ¿verdad? Es algo, pues, biológico, algo que no depende de nosotros, que digan, no, tú vas a nacer tal día, no, es algo biológico. Hasta la propia cesárea es algo biológico, ya es ya, y aunque no haya dilatado, cesárea, o sea, es una participación, sí, del hombre, pero es biológica y son considerados hechos jurídicos. También la capacidad, acuérdense que la capacidad, ustedes recordarán este tema de la capacidad. ¿Alguien me recuerda qué es la capacidad? Para ver, están atentos,
A ver, jóvenes, no quiero que esta sea una sesión del tercer mundo en el que les llame y no me contesten. A ver, voy a empezar por Mariana Longines. Yo a usted le di introducción y les expliqué lo que era la capacidad. A ver, ay, también a todos, de veras, a todos les di introducción, ahorita que lo recuerdo, a todos. Entonces, a ver, Mariana, empecemos por usted. ¿Qué es la capacidad? Estamos hablando de la... Es la capacidad que, bueno, que tiene uno como individuo para gozar de derechos y obligaciones. Es correcto. ¿Y en qué momento se adquiere esa capacidad? Al cumplir la mayoría de edad. Exactamente. ¿Y usted decidió llegar a los 18 años, Mariana? Que usted diga, no, yo ya. O que diga, no, yo no quiero cumplir. ¿Quién quiere cumplir 18 años? Por ahí les publiqué, si son mis amigos en Facebook, les publiqué que el sueño más tonto de todo niño es querer ser adulto. El ser adulto implica responsabilidades, implica obligaciones, implica ciertos derechos y demás. Y pues eso no lo sabemos de niños, ¿no? Entonces, pues yo no quería llegar a los 18 años, pero pues es algo biológico. Tuve que llegar a los 18 años porque por el paso del tiempo, tuve que llegar. Entonces, es un hecho jurídico. El que yo haya tenido 18 años, pues es algo biológico. No es porque yo haya querido, sino que pues tuve que pasar por ahí y ahora hasta me pasé. Entonces, imagínense. O la misma muerte, una muerte natural, una muerte, sí, inesperada, una muerte natural, se identifica así, como un fenómeno biológico, normalmente por edad o por alguna, algo asintomático, algo que tengamos nosotros un padecimiento biológico de salud, pues es eso, ¿no? El que yo de algún fenómeno biológico, pues tenga que morir. Y todos vamos para allá, ¿no? Entonces, es un hecho jurídico. También la muerte acarrea consecuencias jurídicas, ¿sale? La muerte, si yo dejé bienes y no dejé testamento, pues es una consecuencia. Y si dejé testamento, pues igual mis bienes tienen que repartirse, ¿no? Es una consecuencia jurídica haber muerto en la condición en que haya sido, pero es un hecho biológico. Ahora, el número 3, y que nos habla igual el 7.5, nos dice que son los hechos jurídicos realizados con la acción del hombre. Aquí ya son los hechos jurídicos que ya tengan la intervención del hombre. Y estos pueden ser voluntarios, involuntarios o contra la voluntad. ¿Sale? Aquí ya va a existir, pues, de tres formas. Voluntarios, cuando yo lo quiero realizar, por ejemplo, el hecho jurídico de contraer matrimonio es un hecho voluntario, porque nosotros lo queremos hacer, ¿no? Ahorita vemos cuál es la situación entre un hecho jurídico voluntario y un acto jurídico. El voluntario es que uno lo quiere realizar, eso es un hecho jurídico. Involuntarios es que pues yo no lo quería hacer, pero aún así pues resultó realizándose. O no conozco a alguien que quiera atropellar a alguien. No creo. Si se llega a atropellar a alguien es porque fue imprudencia de alguna de las partes, pero se convierte en un hecho jurídico porque acarrea consecuencias jurídicas o de derecho, aún así, y no haya querido realizarse. Pues se atravesó, yo iba pasando, no me pude detener y pues me lo llevé. Entonces, es de manera involuntaria. Y contra la voluntad, bueno, son algunas situaciones cuando no estamos dispuestos y aún así nos obligan a realizarlo, ¿no? Entonces, estos hechos jurídicos ya tienen la acción, ya tienen la intervención del hombre. Yo no lo digo, lo dice el Código Civil 7.5, que son la fuente de las obligaciones, ¿sale?
Si tuvieron la oportunidad de hacer su tarea, ahí está, que ya se las voy a indicar para que la suban a Moodle en cuanto la puedan subir. Ya todos tuvieron que haber entrado y todos tuvieron que haber visto, ¿sale? Que ahorita arreglamos esa situación, o ustedes la van a ir indicando, ¿sale? Eso es en cuanto a los hechos jurídicos. Ahora, indicamos, vamos a identificar el hecho jurídico, entonces, va a ser un acontecimiento de la naturaleza que produce efectos legales sin la voluntad del hombre, o un hecho del hombre que no se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. No obstante, estas consecuencias, pues sí se producen, ¿vale? Esto en cuanto a el hecho jurídico, ¿sale? Tengamos bien presente, pues, esta situación, ¿sale? Ahora, para identificarlo, vamos a ponerlo en este cuadrito sinóptico. Decíamos que el hecho jurídico puede ser de la naturaleza, un hecho natural, que puede ser de fuerza mayor o caso fortuito, y del hombre, bueno, van a ser voluntarios o involuntarios. Cuando son voluntarios, pueden ser lícitos. Por ejemplo, una gestión de negocios es un hecho jurídico, el que yo sea el apoderado o el gestor de alguien. Puede ser también de forma ilícita, pues que no se quieren las consecuencias jurídicas, ¿no? Yo traigo portación de arma, es un hecho jurídico, pues, porque la traigo puesta, la traigo portando, y pues ahí la tengo, ¿no? Pues sí se acarrean consecuencias jurídicas, no se puede portar el arma. Y que sean involuntarios, principalmente involuntarios, son accidentes de vehículo. Pues creo que nadie sale diciendo, hoy voy a chocar con una familia que vengan muchos en su coche, o que voy a atropellar a alguien. Creo que nadie sale de su casa diciendo eso, ¿verdad? Pero pues en muchas ocasiones se llegan a dar por alguna situación, ¿no? Algo fortuito. Entonces, pues, esas en cuanto a los hechos jurídicos, ¿vale? Vámonos. Ahora, el acto jurídico. ¿Qué pasó con el acto jurídico? ¿Alguien que me pueda ayudar? Si me decían que el hecho jurídico es aquel acontecimiento natural o humano que produce consecuencias jurídicas, pero pues no tiene como una voluntariedad. Entonces, ¿qué será el acto jurídico, Jesús Alberto? Yo se lo digo, profe. Es de acuerdo al Código Civil del Estado de México, en el artículo 7.6, acto jurídico es toda declaración o manifestación de voluntad hecha con el objeto de producir consecuencias de derecho. Oigan, y dígame entonces una diferencia entre el hecho jurídico y el acto jurídico. ¿Qué diferencia hay entre el hecho y el acto? El hecho jurídico ahí entran los fenómenos naturales, ¿no, profesor? Y en el acto jurídico es la voluntad hecha con el objeto de producir consecuencias. Ok. Ojo, vamos a identificar que el hecho jurídico va a ser un acontecimiento, así de que, ay, pues pasó, ¿no? Eso va a ser el hecho jurídico. Es un acontecimiento, así, vamos a dejarlo así, un acontecimiento de que, pues, así como que sorprendidos, ¿no? Ay, pasó. Eso es un hecho jurídico. En el acto jurídico no. En el acto jurídico es la manifestación o la declaración de esa voluntad con una intención de obtener y de producir consecuencias de derecho. Y se dice que es la manifestación expresa o tácita de la voluntad con la intención de crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El ejemplo más claro es un acto de compraventa. Aquí yo estoy manifestando mi voluntad, ¿sale? De crear o extinguir derechos y obligaciones conforme a este acto. Yo quiero realizarlo. A diferencia del hecho, pues es una
algo pues que yo no quería hacerlo, es algo improvisto. Aquí, en esta parte, no. El acto jurídico es que yo lo quería hacer, es esa manifestación de yo quererlo hacer. Pero para identificar este acto jurídico, yo debo de identificar ciertos elementos. Primero, clasificar este acto jurídico. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, lo vamos a estar clasificando. Los voy a cambiar a negritas, a ver si se alcanza a ver un poquito más. Que ahí se me atravesó esta... Perdón, debí de haber cambiado el... No, no lo cambio. En la diapositiva. Pero bueno, así lo dejamos, para no interponer. La clasificación. Van a ser actos jurídicos unilaterales o bilateral, uni o bilaterales. Onerosos o gratuitos. Entre vivos o por causa de muerte. Momentáneos o de tracto sucesivo. Esto es en cuanto a la clasificación de estos hechos jurídicos. ¿Sale? Vamos a ver cuáles son. Primero, van a ser unilaterales o bilaterales. Ojo, Primero, unilaterales. Estos nosotros los vamos a identificar como aquellos en los que solamente interviene la voluntad de una de las partes. Unilateral, por eso, porque la voluntad la requiere una sola de las partes. El ejemplo claro es una donación. La donación, con la sola manifestación del donante, se aplica el acto jurídico. No se requiere que el donatario pues acepte el bien donado. Con solo hecho de decir que el donante quiere ceder en propiedad ese bien, con esa sola manifestación, más que suficiente. Lo mismo ocurre con el testamento. En el testamento, el testador, el próximo de cuyus, el muerto, pues dispone cuáles van a ser las disposiciones, y él es el único que va a emitir su voluntad. El heredero, pues no es necesario que acepte o no la herencia. Por eso se llaman unilaterales, porque proviene de una sola de la voluntad de las partes. Caso contrario, que es la bilateralidad, que es un acto bilateral. Aquí, actos en los que ambos están obligados respectivamente el uno hacia el otro. ¿Sale? Este ejemplo es la compra-venta. Es bilateral porque, primero, para poder vender algo, necesitamos tener esa manifestación de querer vender. Y también tiene que existir la condición de el que quiere comprar. Si uno quiere vender, pero alguien no quiere comprar, pues no puede ser. ¿Sale? Entonces, cuando ambos emiten su voluntad, entonces ya es bilateral. Y además, se vuelve también bilateral porque respectivamente el uno hacia el otro están obligados. Que eso lo vamos a ver ya en la clase de obligaciones. ¿A qué hago referencia a esta situación? Ojo, el vendedor tiene la obligación de transmitir, de entregar el bien que está vendiendo. El comprador tiene la obligación de pagar o de entregar el precio que se le haya puesto. Entonces, ambos tienen obligaciones, ¿sale? Y ambos tienen derechos. El vendedor tiene el derecho de recibir ese precio y el comprador tiene el derecho de recibir el bien.
Entonces, ambos tienen derechos y obligaciones. En la diferencia, el primero es un acuerdo de voluntades y el segundo es por obligación, ¿sale? Ahí, ya empezamos ahí a definir entre una y otra, ¿sale? Esto es en cuanto a una clasificación unilateral y una clasificación bilateral, ¿sale? Vayan manifestando sus dudas, ¿eh? El siguiente, onerosos y gratuitos. Primero, onerosos. El acto jurídico se da cuando cada una de las partes que intervienen en la celebración se obliga a hacer alguna cosa, resultando de su celebración mutuos provechos y mutuas cargas. En este caso, de que es cuando es oneroso, se va a identificar, jóvenes, específicamente, cuando se identifica que es oneroso, es que hay algo de por medio, ¿sale? Por ejemplo, una compra-venta o un arrendamiento. Hay derechos y hay obligaciones para ambas partes. El ejemplo de la compra-venta, el que les di hace un momento, en esta situación. El vendedor tiene el derecho de recibir el pago y tiene la obligación de entregar el bien. En caso del vendedor, el comprador tiene el derecho de recibir el bien y tiene la obligación de pagar el bien, ¿sale? Este aquí es oneroso, hay mutuas, cargas y obligaciones, ¿sale? Ahora, el gratuito. Los gratuitos se va a identificar cuando una de las partes procura que la otra obtenga una ventaja y esta sin obtener para sí provecho alguno. Aquí el ejemplo es la donación pura y simple. Va a ser gratuito. Una donación, una herencia. El donante le cede todo y el donante no quiere nada a cambio. La herencia igual, el testador otorga el bien sin recibir nada a cambio, simplemente porque pues, la herencia ya va a estar muerta. Entonces, es una clasificación gratuita. No requerimos nada de esa entrega. La diferencia, el primero se fija un precio y en el segundo en sí es una condición y sin gravamen, ¿sale? No hay nada contrario, ¿sale? Esto es en cuanto a la clasificación oneroso y gratuito. Vámonos con la clasificación entre vivos y por causa de muerte. Bueno, el mismo nombre lo indica, ¿no? Entre vivos, cuando los efectos se producen entre las partes que lo están realizando, ¿no? El matrimonio, el préstamo, el mutuo, compraventa, arrendamiento. Cuando intervienen las dos partes y que son entre vivos. Por causa de muerte es hasta que la parte haya fallecido, va a producir esos efectos hasta que sea la muerte. El ejemplo de por causa de muerte, pues es una herencia. El testamento, pues va a producir sus efectos hasta entonces, pues muera el testador. Hasta entonces van a producir sus efectos jurídicos ese testamento. Mientras, pues no puede llevarse a cabo. Bien facilito, ¿no? El siguiente, el acto jurídico momentáneo y de tracto sucesivo. Esta clasificación la vamos a identificar, el momentáneo, actos cuyos efectos se producen en el momento de la celebración. Ejemplo, el matrimonio. En el momento de la celebración se van a producir sus efectos. ¿Cuáles son? Creo que los vieron en el primer curso de Derecho Civil 1. Los efectos jurídicos del matrimonio son el respeto, el cuidado, la reciprocidad y demás. Todos estos se van a producir en el momento en que se celebre el matrimonio. Otro ejemplo de estos efectos va a ser la compra-venta. La compra-venta. ¿Por qué? En el mismo momento que se lleve a cabo la compra-venta, es decir,
cuando se lleva a cabo, se entrega el bien y se paga. Los efectos jurídicos se producen en ese momento. Yo te entrego, tú me pagas. Por eso se llama momentáneo. En ese momento. A cambio, o en la diferencia del tracto sucesivo, es que los efectos jurídicos se van a prolongar con el tiempo. El ejemplo, un arrendamiento. Aunque se lleva a cabo en un momento determinado, pero en ese momento determinado no se pagan las rentas, se van aplazando con el tiempo. Pagos mensuales, bimestrales, semestrales, anuales. Son a través del tiempo que los efectos jurídicos se van a aplazar. El arrendamiento pues, es de 1 año, de 2 años, de 10 años. Entonces, en todo este tiempo se van a prolongar. Igual, el contrato de trabajo normalmente son de 6 meses, de 1 año. Entonces, así como se prolonga a través del tiempo, también los pagos van a ser quincenales, van a ser mensuales, van a ser semanales. Van a prolongarse sus efectos jurídicos a través del tiempo. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas con la clasificación del acto jurídico? En cuanto a la clasificación del acto jurídico. Muy fáciles, ¿no? ¿Dudas, jóvenes? Porque vamos a empezar con los elementos. Pues no, profe, creo que no. No. Vale, vámonos con los elementos. Cuando nosotros identifiquemos los elementos del acto jurídico, nosotros vamos a identificar que existen elementos de existencia y elementos de validez. Cuando nosotros hagamos referencia sobre estos elementos, los de existencia vamos a identificarlos como el consentimiento o la voluntad, el objeto y la solemnidad. Y cuando identifiquemos los elementos de validez, van a ser la capacidad, la ausencia de vicios en la voluntad, que el objeto, motivo o fin sea lícito y que tenga las formalidades requeridas por la ley. Esto en cuanto a los elementos del acto jurídico. Hay dos, existencia y validez. Puede ser que el acto jurídico sea existente, pero no sea válido, ¿sale? Podemos identificar ciertas situaciones respecto al acto jurídico. Vámonos con las primeras. Elementos de existencia del acto
jurídico. ¿Vale? Vámonos el primero. Elementos de existencia, vamos a ver el consentimiento o la voluntad. Primero, consentimiento o voluntad. ¿Qué es el consentimiento? Bueno, recordemos que el consentimiento va a ser un acuerdo de voluntad de la o las partes de un determinado acto jurídico. Es el elemento esencial para que un acto jurídico pueda producir consecuencias de derecho. La falta de voluntad exteriorizada provoca nulidad del acto, es decir, sin el consentimiento no existe contrato alguno. Ojo, les dije hace un momento, voy a regresar a la anterior. Puede ser que el acto jurídico exista. El acto jurídico sí puede existir, pero a lo mejor no es válido. ¿Sale? Entonces, tengo que identificar si el acto jurídico se llevó a cabo con el consentimiento o con la voluntad requerida por la ley. ¿Sale? Esta voluntad es ese elemento esencial, es el querer hacerlo. ¿Sale? Dice, ese consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos, que no dejen lugar a duda esa manifestación o ese consentimiento. Ya sea que el consentimiento lo exprese verbalmente y que diga sí, sí deseo, por escrito que lo esté firmando y que lo esté reafirmando ahí en el documento, ojo, y no exista duda, o por un signo inequívoco. Acuérdense que mover, asentar con la cabeza, eso es un signo inequívoco, ¿sale? Pero no deja lugar a duda, ¿sale? Y puede ser también tácito. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos que por ley o por convenio de la voluntad deban manifestarse expresamente. Ojo, puede ser tácito cuando yo no manifesté ni escrito, ni verbal o por signo inequívoco. Simplemente, pues no negué. El no negarlo, estamos aceptando tácitamente la realización de ese hecho o ese consentimiento, de ese acto, ¿sale? Está regulado en el artículo 7.43. Ahí está el consentimiento, ¿sale? Para que no haya duda, ¿sale? Ahora, más quiero ver. Ok, no hay duda. Siguiente. El siguiente elemento de existencia va a ser el objeto. Cuando hablamos del objeto, vamos a decir que es el acto jurídico en el que éste no puede existir cuando carece de materia. Es decir, son las prestaciones a las que las partes se comprometen o se pueden
o pueden ser realizadas tanto en el sentido material como en el jurídico. El objeto es o consiste en dar algo, que sería una prestación de dar, una prestación de hacer algo, que es una prestación de hecho, o una prestación de no hacer, que es una prestación de abstención. ¿Vale? El objeto es la prestación que nosotros estamos haciendo. En dar algo es en pagar, cuando se refiere a pagar. Cuando se refiere a prestación de hecho, es de hacer, por ejemplo, obligarse a hacer una prestación de servicios, ¿sale? Y de no hacer, por ejemplo, que es de abstención, que no se continúe haciendo algo. Eso es el objeto, ¿sale? Entonces son las prestaciones a las que nosotros nos obligamos. ¿Cuáles son el objeto de los contratos? Bueno, en el 7.65, si nos vamos a los objetos de los contratos, vamos a indicarlos que pueden ser, uno, el bien que el obligado debe dar. En el caso de un pago, de entregar un vehículo, de entregar algo. A eso se refiere con el objeto de los contratos. Dos, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Por ejemplo, la prestación de un servicio o la abstención de realizar algo o dejar de hacer algo. Eso es el objeto del contrato. Ahora, este bien, objeto del contrato, debe tener tres características. Tres características debe de tener este objeto del contrato. Uno, este objeto debe existir en la naturaleza, es decir, la cosa, objeto del contrato, debe de ser física o legalmente posible. A esto se refiere que exista en la naturaleza. Quiere decir que no pueden vender el sol, o no pueden vender la luna, o no pueden vender el aire, porque el objeto debe existir en la naturaleza, ¿sale? O, por ejemplo, muchos, sí, muchos, vamos a decir que muchos, quieren vender su virginidad. ¿Existe en la naturaleza? Siempre hago esa interrogación. ¿La virginidad existe en la naturaleza? Dice que el objeto o la cosa objeto debe ser física y legalmente posible. Pregunto, ¿el objeto puede ser la virginidad de nosotros? ¿O de cada uno de ustedes? Les preguntan. ¿Balam? Pues Sí, sí es no. posible. Yo estoy en otra. No, la virginidad no se puede vender, no se puede regalar. ¿Es posible? He visto que muchos subastan. Entonces yo creo que sí está en la naturaleza, ¿no? Bueno, sí se puede, pero bueno, porque sí he escuchado también que lo hacen, pero pues no es algo que esté como, ay, no sé cómo explicarlo. O sea, no puede ser objeto, ¿o sí? Yo digo que no. Usted puede venderla cuantas veces quiera. Pues sí, porque ¿quién te asegura que o no tienes como un papel que asegure que lo eres, ¿no? ¿Está en la naturaleza entonces, Jessy? Pues, bueno, sí, pues sí Ok. está, pero no lo considero como objeto. Jacqueline. Yo opino que sí está en la naturaleza, pero no es algo que se pueda hacer legalmente. No. No quiero decir que sea legalmente. Yo les puedo vender armas.
Bueno, ahorita vamos a ver la otra circunstancia, pero primero, la virginidad tal cual sí está en la naturaleza, sí existe. No la podemos determinar legalmente porque entonces tendríamos que como certificarla. Bueno, es más, sí la podemos certificar, ¿por qué no? Entonces sí está en la naturaleza. 2. 2. Esta debe de ser determinada y determinable en cuanto a su especie. Ser determinada y determinable en cuanto a su especie. Es decir, la cosa objeto del contrato debe de ser concreta y directa, porque son legalmente imposibles las cosas cuya especie no es ni puede ser determinada. Entonces, pues la virginidad, a ver, vamos a buscarla en el Dios Google. En el Dios Google, Dios Google, Dios Google, Dios Google, Dios Google. Ah, me salgo. Dios Google. Vamos a ponerle. Virginidad. Dice, estado de la persona que es virgen, que no ha tenido nunca relaciones sexuales. Así dice, la virginidad es un término aplicado a la persona que no ha tenido relaciones sexuales. En el caso de la mujer virgen, esta suele tener una membrana en la entrada de la vagina llamada himen. Pero la virginidad es mucho más que tener o no tener himen intacto. Entonces, pues sí, la virginidad es determinada y es determinable. Entonces, vamos ganando. 3, estar en el comercio. Es decir, la cosa objeto del contrato debe tener la posibilidad de realizar transacción económica. Son aquellos bienes que pueden ser objeto de apropiación por los particulares. Aquí sería, ¿la virginidad está en el comercio? Bueno, que hay veces que hasta la regalan. La opinión es muy amplia, ¿eh? Para mí, la virginidad sí es un bien objeto del contrato, de acuerdo al 7.66. Esto es en cuanto a que el bien objeto del contrato debe existir en la naturaleza, ser determinado y estar en el comercio. ¿Sabe? Y un puntito más. Este hecho o esta característica del objeto del contrato, de acuerdo al 768, dice, el hecho positivo o negativo objeto del contrato debe de ser, 1, posible. Y vamos a caer en el ejemplo otra vez. La virginidad sí es posible. Y 2, que sea lícito. Mi pregunta, ¿pueden vender su virginidad? No, dígame, ¿es lícito o ilícito? Porque posible sí es. Pero, ¿es lícito? ¿La virginidad se puede vender lícitamente? ¿No llevan derecho penal o ya? No, todavía no no. llevamos, pero yo digo que sí, ¿no? Porque puedes llegar a un acuerdo, ¿no? O algo así. Exacto. Entonces, pues también es lícita. Recuerden, la única prohibida es la trata. Es decir, que yo venda la virginidad de ustedes y que me paguen a mí. Eso es trata de personas. Pero que ustedes libremente digan, pues yo voy a vender mi virginidad, pues es posible y es lícita. O al menos el Código Penal no refiere que sea un delito el vender su cuerpo. O más bien, perdón, vender su virginidad, específicamente. Ya el cuerpo es otra cosa. Bueno, Es prostitución. eso ya es prostitución. No, pero ojo, si yo lo estoy vendiendo, si ustedes deciden por ustedes mismos vender su cuerpo, eso no es prostitución, ¿eh? Si nos vamos al tema de la prostitución, dice, el que
por otro o con intervención de otro, venda el cuerpo de alguien más. Eso es prostitución o trata de blancas. Pero, si ustedes mismos dicen, yo ando vendiendo mi cuerpo, es lícito, ¿eh? Y que a ustedes mismos les paguen, es de ustedes. ¿Sale? ¿Cómo se le llama ese Ok, término, profe. profesor? Inteligencia, porque muchos hasta los regalan. Obtener, lucrar con tu cuerpo, ¿no? Pues es que, a ver, es tu cuerpo, ¿no? Creo que todos los de aquí, Sabatino, todos trabajamos. Y es la remuneración que recibimos por la prestación de un trabajo personal y subordinado. El cuerpo no es trabajar su cuerpo subordinadamente. ¿No es lo mismo? Sí. ¿No es un trabajo? Sí, es un trabajo. Pues sí, porque recibes ingresos de ahí. Exacto. ¿Sería un sexo servicio? Sí, pues sí. Prohibido no está, ¿eh? El sexoservicio personal, el que tu persona vendas tu cuerpo sin intervención de nadie, eso no es un delito, ¿eh? El que ya otra persona utilice el sexoservicio de alguien más para lucrar de él, eso ya es un delito. Pero mientras, no, ¿eh? Por eso se dice que el hecho positivo o negativo es lícito. No hablemos de ilicitudes, que eso son otras situaciones. Entonces, la característica del hecho objeto del contrato debe de ser lícito y posible. Por consiguiente, sí se puede hacer. Eso es en cuanto a un lineamiento del Código Civil. Ahora, para considerar si este hecho es posible y lícito, tenemos que considerar lo que es un hecho imposible. Es imposible el hecho que no existe. No les puedo vender yo polvo de una estrella o la luz, ¿no? Que ya por ahí alguien dijo que era dueña de la luz, del sol. Bueno, pues que se lo lleve, ¿no? Que lo tape para que nadie nos dé. Porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica y que constituye un obstáculo insuperable para su realización. Eso es un hecho imposible. Sería un hecho imposible vender los rayos del sol, vender polvos de estrella o vender la luna. Eso es un hecho imposible. O vender el aire, ¿no? Eso es un hecho imposible. Hecho no considerable imposible. No se considera imposible el hecho que no puede ejecutarse por el obligado, pero sí por otra persona en lugar de él. Bueno, otra situación sería que no es imposible el ir a matar a alguien, porque sí lo puede ir a matar cualquier persona. Entonces, sí no se considera imposible, pero sí se puede considerar ilícito. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes del orden público, ¿no? El hecho de la prostitución, trata de blancas, el matar a alguien. Tú no puedes contratar a alguien por ir a que mate a alguien, porque eso es un hecho ilícito. Por consiguiente, pues no se puede considerar como un acto jurídico, porque no tiene los elementos o las características del bien, objeto del contrato. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Tercer elemento de existencia. Tercer elemento de existencia. La solemnidad. ¿Y qué será la solemnidad? Nos dice, la solemnidad son las características que van a complementar al... Aquí me sobró una letra. Vamos a eliminarla. Complementar al acto jurídico y son necesarios para su creación. Ojo, consiste en que se celebre el acto jurídico ante los funcionarios que la ley señala y pronuncia
ciertas palabras o fórmulas en el momento de la celebración del mismo o en ambas cosas a la vez. La solemnidad refiere que se lleven a cabo ciertos actos jurídicos ante alguna autoridad que tengan fe pública. En el caso del matrimonio, tiene que ser un oficial del registro civil. Ojo, en el caso de acto jurídico, como lo es la compraventa, ojo, de bienes inmuebles, los bienes inmuebles son los que están adheridos al piso, al suelo. Estos deben de oficializarse ante el notario público para que tengan esa solemnidad. Si no tienen esa solemnidad, que se celebren ante aquellos funcionarios, no van a realizarse con la existencia debida. Ojo, la solemnidad, el objeto y el consentimiento son los elementos para que un acto jurídico exista. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, identifiquemos que los elementos de validez son 3 y que para que el acto jurídico se determine existente, debe de cumplir los 3: el consentimiento o la voluntad, el objeto y la solemnidad en cada uno de los elementos que ya analizamos. Esto se refiere a que ese acto jurídico es existente. Si falla alguno de ellos, entonces el acto jurídico, pues a lo mejor ni siquiera existe. ¿Sale? Tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, otro acto jurídico ahorita que se me ocurrió, y nada más porque se me ocurrió, en este ejemplo de... Ojo, en el caso del testamento, también, en el caso del testamento, también debe de celebrarse ante un notario público, ¿sale? Mucho cuidado con esta parte, ¿sale? Que son actos que refieren solemnidad. Y entre algunos otros, creo que son los únicos que tal cual la ley requiere que estos actos jurídicos tengan esa solemnidad debida, porque si no, no puede entenderse como un acto existente, ¿sale? Ojo con esa situación, ¿sale? Ahora, Profesor, dígame. yo tengo una duda, por ejemplo, en el divorcio, bueno, ya cuando dan una resolución el juez, de ahí se tiene que mandar al registro civil, ¿no? ¿Correcto? Para que dé parte. Entonces ahí si no dan parte es como si siguieran casados. Claro, claro. Ojo, ojo con esa situación. Denme un segundo y explico esa parte. Denme un minuto. Cuenten hasta 60.
Perdón. Ya regresé. ¡Ojo! ¿Qué pasa con esa situación? Voy a poner un ejemplo para que de ahí se derive la respuesta. Si usted realizó un acto jurídico, bueno, a través de un proceso, y hay una sentencia en el cual, voy a poner un ejemplo diverso, y ahorita recaigo a ese ejemplo. Supongamos que usted fue a solicitar, tenía usted un contrato, ¿no? Usted tenía un contrato de un pagaré y a usted le debían cierta cantidad económica, ¿sale? A usted le debían cierta cantidad económica. Y usted le dijo a su abogado, oiga, es que necesito, pues, cobrar este dinero. Y pues el abogado le dijo, sí, iniciamos el proceso y demás. Entonces, se lleva a cabo todo el proceso y el abogado gana el asunto. Le entrega su sentencia. Le dice, señor, ganamos. Aquí está la sentencia de que aquí ya ganamos. Aquí dice que ya le van a pagar. Y usted recibe esa sentencia donde dice que efectivamente, pues, que le van a pagar. Usted como ese cliente de que usted dice esa sentencia que ya ganó, ¿qué va a pensar? A ver, usted misma, resuélvame. Pues uno pensaría de que cómo se llevaría a cabo, o sea, cómo me asegura de que esa persona me va a pagar. Y otra de que, bueno, así como que tendría esa seguridad, pero supongo que tendría que hacer otro proceso para que esté como 100% seguro de que esa persona sí me va a pagar. Exacto. Usted se acaba de dar la respuesta solita. Ojo, la sentencia, pues no dice nada. La sentencia dice que sí, que ya te divorciaron, o que ya se disolvió el vínculo matrimonial, o que ya te van a pagar, pero no te dice cuándo, ¿verdad? ¿Sale? Porque lo pueden hacer de manera voluntaria. Pero ¿y qué pasa si no lo hacen de manera voluntaria? En los dos ejemplos, pues hay que ejecutarla. El proceso, ojo, déjenme ver si tengo abierto una presentación. Ay, no lo tengo abierto. El proceso, ya cuando ustedes, ya llevan teoría general del proceso, ¿no? Sí, profe. Sí, Ok, nada más les voy a enseñar para que vayan identificando esta parte. Sin inmiscuir ni nada. Déjenme ver si está por aquí. Aquí. Ojo, nuestro diagrama del desarrollo de los procesos en materia civil, y que es exactamente lo mismo en materia familiar, es así. Bueno, en teoría son 6 etapas, ¿no? En la práctica, pues son muchas más etapas. Son todas estas. Si nosotros, ojo, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Ok, no voy a poder, pero lo voy a pasar así, miren. A ver, se los pongo así. Para que entiendan esa parte. Ojo, Ya vieron todos estos procesos, ¿vale? La etapa resolutiva, si ustedes lo ven de izquierda a derecha, su sentencia la tienen en el límite de la pantalla izquierda, ¿vale? Ahí está, la etapa resolutiva. Aquí ya tienen ustedes su sentencia, aquí. Tuvieron que pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas,
No procedimientos, etapas. Ahora, vamos a pasarlo hasta el otro lado. Ahora su sentencia está en el lado izquierdo. Esta etapa resolutiva, para que se pueda llevar a cabo, por ejemplo, en el caso del pagaré, que a usted le paguen, tiene que sobresalir a una etapa impugnativa, a una etapa ejecutiva, a un embargo y hasta un remate. O sea, el tener tu sentencia estás a la mitad del camino. Lo mismo será para una disolución del vínculo matrimonial. Si nos vamos a una disolución del vínculo matrimonial, pues es exactamente lo mismo. Déjame ver si tengo por aquí Aquí está el divorcio. A ver, el divorcio. Fíjate, tienes tu solicitud. Déjenlo hago un poquito más grande. Presento. En el divorcio, aunque haya sido por mutuo consentimiento, ojo, en el divorcio es está la solicitud en el segundo puesto, te admiten, dan vista a la contraparte, la notifican, tienes una audiencia, tienes otra audiencia. De aquí te vas a tu junta, en la segunda audiencia, aquí te van a resolver esta disolución del vínculo en la segunda audiencia. Si tienes alguna situación en cuanto a pensiones alimenticias y demás, pues te vas a todo el proceso final. Pero aquí algo importante. No, vamos a ver la de mutuo. En la de mutuo viene más clara. Aquí miren. Mutuo consentimiento. Tienes tu etapa resolutiva. Está aquí en medio. Aquí tienes tu sentencia. Aquí tienes tu sentencia donde están las letras rojas. De aquí tú tienes que pasar una etapa ejecutiva. Es decir, si ya tienes tu sentencia, ahora le dice al juez que lo ejecute. Y una de esas ejecuciones es solicitarle un oficio, ¿sale? Un oficio para que le ordene, el juez le ordene al oficial del registro civil, que es el que tiene la anotación que estás casado, que haga la anotación de que ya te divorciaste bajo un procedimiento judicial. Y hasta entonces no haga las anotaciones y te expida tu acta de divorcio, tú vas a seguir casado. Porque ¿en qué momento el juez le avisó? El juez no le va a ir a avisar, ¿eh? Si tú no le solicitas en la etapa ejecutiva, no va a avisarle, es más, ni le importa. Y así conozco a muchos personas que dicen, no, es que yo ya estoy divorciado, me divorcié hace muchos años, ya me quiero volver a casar, pero cuando fui a ver, a solicitar iniciar mi trámite de nuevo matrimonio, me dijeron que no me podía casar porque estaba yo casado. Eso es algo que siempre ocurre, ¿eh? Casi siempre ocurre. Entonces, para evitar esa situación, pues yo sí solicito que igual como en cualquier otro juicio, ejecuten lo que dice su sentencia. Y la forma de ejecución es que expida el juez ante quien te divorció o se disolvió el vínculo matrimonial, te expida un oficio en el que ordene, junto con las copias certificadas de cómo se llevó a cabo la sentencia, envíe al oficial de registro civil. No lo va a enviar porque sí, tú tienes que tramitarlo, tú tienes que ir por él, tú lo tienes que entregar, porque además en el registro civil tiene un costo. Entonces, si tú no lo pagaste, pues no lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? El abogado de la parte interesada o la parte interesada que tiene interés en que ya quede totalmente disuelto el vínculo matrimonial. Y hasta entonces, en el Estado de México todavía existe el acta de divorcio
En la Ciudad de México ya no existe el acta de divorcio, pero sí existe la anotación que se realiza en el acta anterior. Es decir, de todos modos, en el acta de matrimonio de ustedes en el Estado de México, así como en la Ciudad de México, ponen una anotación y dicen, este vínculo matrimonial fue disuelto bajo el divorcio incausado o divorcio voluntario ante el juez tal y de tal fecha y se anotó en tal fecha. Y en el Estado y en la ciudad emiten ese oficio o esa anotación, te dan tu copia certificada y en el Estado de México todavía te expiden tu acta de divorcio. Y ojo, si tú pagaste, no sé, el año pasado, por decir un ejemplo, tienes nada más 5 años para tramitar tu anotación en el registro civil. Si no lo hiciste en 5 años, caduca y tienes que volver a iniciar tu proceso de divorcio. ¿Vale? Y así igual, lo mismo, si tú tienes una sentencia donde te dice que te van a pagar, pero no te dice cuándo, y tú no tramitas tu ejecución de sentencia, en el caso embargo y en el caso ejecución o venta por almonedas, tienes 5 años para ejercitar esa acción. Si no, va a prescribir tu derecho a solicitar esa ejecución, ¿sale? En el caso del divorcio son 5 años. Si no lo hiciste, sigues casada, ¿eh? Ah, ok. Y por ejemplo, bueno, ya para que sea un acto jurídico, entonces tendría que existir como una sentencia y una ejecución, ¿no? Sí, correcto. Para eso son las formalidades que están en el punto 4. Ah, ok, muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a continuar para terminar este tema. Vámonos con los elementos de validez y que tienen mucho sentido con los elementos de existencia. Primero, el primero es la capacidad. Y ya por allá alguien nos decía que era la capacidad. Y es el primer elemento de validez. Quiere decir que la capacidad va a ser la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y a su vez ejercitarlos. La capacidad es el tributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica. Entonces, aquí, cuando hablamos de la capacidad, debemos de establecer que existe una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es esa aptitud de ser titular de esos derechos. Y es más, la capacidad de goce, nosotros podemos identificarla desde que somos concebidos. Y otro debate por allá podemos establecer en qué momento de la concepción, pero a partir de que yo soy concebido, ya tengo el derecho, ya soy titular de ese derecho de tener vida, ¿sale? O para ser sujeto de obligaciones. La posesión, todos los hombres sin excepción, esta atribuye aún antes de nacer. Esa es la capacidad de goce, ¿sale? Y la capacidad de ejercicio, esta es la aptitud para ejercitar o hacer valer por sí mismo sus derechos, de celebrar en nombre propio actos jurídicos, de contraer y cumplir obligaciones y de ejercitar sus acciones ante los tribunales. Y esta capacidad de ejercicio se obtiene con la mayoría de edad. Esta situación dice que es la persona física, es el ser humano desde que nace y es viable hasta que muere, a quien se le atribuye capacidad de goce y de ejercicio y desde que es concebido se le tiene por persona para los efectos declarados por la ley. Esto de acuerdo con el artículo 2.1 que ya debieron de haber ustedes analizado en Derecho Civil 1. Entonces, la capacidad de goce es desde que uno es concebido y la capacidad de ejercicio desde que nosotros podemos valer por sí mismo nuestros derechos y nuestras obligaciones. Entonces, la capacidad refiere
que en el momento en que nosotros podemos invertir por nosotros mismos, ya se puede tomar como un elemento de validez la capacidad. Quiere decir que si una persona se obligó teniendo 17 años o 16 años a hacer algo, este acto jurídico pues no puede ser válido porque no se estableció mediante el elemento de la capacidad. A partir de los 18 años ya tenemos esa capacidad. Por eso ahora la edad mínima para contraer matrimonio dice que obligatoriamente el hombre y la mujer deben de tener 18 años para que no digan, no, pues es que pues me obligaron o cualquier situación. No. Tengamos mucho cuidado. Segundo elemento, la ausencia de vicios en la voluntad. Ausencia de vicios en la voluntad. ¿A qué se refiere? Bueno, recuerdan ustedes que el consentimiento lo habíamos analizado dentro de los elementos de existencia. Este consentimiento habíamos nosotros analizado que este consentimiento debiese tener o debiese ser que es el acuerdo de voluntades, ¿sale? Entonces, ojo, ¿qué va a pasar con la ausencia de vicios? Bueno, el consentimiento no es válido si se sufre lesión, si se da por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo o mala fe. Tengamos mucho cuidado cuando el consentimiento se otorgó bajo estos elementos de lesión, error, violencia o dolo o mala fe. Si se dio bajo estos elementos, entonces me dice que el consentimiento pues no es válido, ¿sale? Aunque se haya otorgado. Vamos a analizar cada uno de estos elementos. Primero, me dice tal cual. Me dice, el consentimiento no es válido si se sufre lesión. Bueno, ¿qué es lesión? Lesión va a ser la desproporción exagerada de las pretensiones que las partes reciben recíprocamente por el acto jurídico. Si uno de los contratantes concede a otro beneficios que son superiores al valor de las prestaciones que recibe y hay una notoria inequivalencia entre lo que se da y lo que se recibe, a esto se le llama lesión. Bueno, este marco de la lesión dice que yo obtuve un beneficio mayor de lo que yo di, ¿sale? Este consentimiento, pues no va a ser válido si, por ejemplo, dice el artículo 7.55, cuando alguno, explotando la ignorancia, inexperiencia, miseria o el estado de necesidad de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él, por su parte, fue obligado. El perjudicado tiene derecho de pedir la nulidad de ese acto o, en su caso, la reducción equitativa de su obligación. Por ejemplo, una persona quiere vender un bien, pero por ignorancia, inexperiencia, miseria o el estado de necesidad, pues decide, ojo, decide vender muy barato, ¿no? Por un estado de necesidad, dice, mira, con que sea dame, no sé, 50,000 pesos de un predio que vale 1,000,000 de pesos. Y nada más pide 50,000 por el estado de necesidad bajo el cual está y porque no lo ha podido vender. Entonces, aquí nosotros vamos a identificar que existe lesión económica. A eso hace referencia, que existe una lesión económica entre lo que él dio, un bien de 1,000,000 de pesos, contra lo que recibió, que fueron 50 o 100,000 pesos. Entonces, aquí es esta lesión, pero es una lesión económica, ¿sale? 2. El error. Es un concepto falso de la realidad. Es una creencia no conforme a esta realidad. El error de derecho
o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba que las circunstancias del mismo contrato que se celebró esté en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. Ojo, nosotros vamos a identificar principalmente el error cuando lo que nosotros adquirimos no es lo que nosotros pensamos que adquirimos o cuando no indique algo real o no sea algo real o no esté algo en la realidad. Que se declaró una cosa y en realidad es otra. Entonces, no sé, por ejemplo, que alguien compró una nube o alguien compró aire, no sé, es un error, es algo falso, no puedes comprar polvos de estrella, ¿sale? El último párrafo dice, el error de cálculo aritmético solo da lugar a la rectificación. El ejemplo aquí es, te vendo este inmueble y a lo lejos lo dicen, mira, mide, no sé, 1 hectárea y resulta que no mide 1 hectárea o que mide 500 metros y en realidad son 495 metros. Bueno, pues si es un error de cálculo, únicamente hay lugar a la rectificación. Cuando se da error es cuando de lejos se dice, te vendo ese inmueble y resulta que ese inmueble no es el que nosotros estamos pensando, es el de atrás o un predio escondido, un predio que no tiene ese valor. Entonces, ese es el error, cuando se cae en error. Siguiente elemento, la violencia. La violencia es un temor o un miedo fundado por otra persona y va a dar nulidad a ese acto jurídico celebrado bajo violencia, proviniendo de alguno de los contratantes o de un tercero, que esté interesado o no en ese contrato, en ese acto. Y vamos a decir que la violencia es la fuerza física o amenaza sobre una persona para debilitar su ánimo y arrancarle una declaración de voluntad que no desea. Nos dice que hay violencia cuando se emplea fuerza física o moral con amenaza de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el 2º grado y por afinidad en 1er grado. Eso ya lo saben ustedes, ¿no? El parentesco. Visto en Derecho Civil 1. Ojo, cuando nosotros identificamos que existe violencia es porque fuiste amenazado o física o moralmente. El ejemplo es, fírmame aquí que me estás vendiendo esta casa o mato ahorita a tu esposa, a tus hijos, a tus parientes. Fírmame aquí que me estás vendiendo por voluntad propia. Eso es violencia, ¿sale? O igual cuando nos amenazan de perder la libertad, la salud, o si no me firmas aquí vas a perder todo, mejor fírmame. Eso es violencia y se identifica como violencia física o amenazas. O cuando le dan una golpiza, ¿no? O firma, no te firmo, pues golpe, fírmame, no te firmo, otro golpe. Eso es violencia, ¿sale? Y no se puede tener ese tipo de violencia para el consentimiento que estamos hablando. También existe el consentimiento de acuerdo al dolo o la mala fe, u otorgado o advertir que existe dolo o mala fe. Vamos a identificar que el dolo, asume una actitud activa. Es la actitud malévola de pretender aprovecharse de un error ajeno, ya sea provocándolo o manteniéndolo engañosamente. El dolo, no, un ejemplo, este predio ya no vale, no inventes, este predio ya no vale. Ese es el dolo, en aprovecharse o pretender aprovecharse de un error ajeno. Pues no lo sabe, ¿sale? No, pues ese predio no vale, ¿no? Eso es el dolo. En materia civil se llama dolo, en materia penal se llama fraude. La mala fe es una actitud pasiva y es cuando el contratante, habiendo advertido el error en que se encuentra la otra parte, se abstiene de alertarle, lo disimula
y se aprovecha de él. La mala fe, llega una persona y te dice, oye, mira, te vendo este celular, pues yo creo que vale 1,000 pesos, cuando en realidad vale más. Tú sabes que ese celular vale más y dices, no, pues sí, pero sabes que 1,000 pesos ya no lo vale, te doy si quieres 800. Entonces, como no lo alertamos, lo disimulamos y aparte nos aprovechamos de él, eso es mala fe. Tanto el dolo y la mala fe son conductas ilícitas que anulan el contrato o el acto unilateral, ¿sale? Entonces, igual volvemos a lo que yo les estaba comentando. Cuando tenemos estos vicios en la voluntad, pues tenemos elementos que no dan la validez y por lo tanto ese acto jurídico pues sí existe, pero posiblemente no sea válido porque no se dio con la capacidad o no se está dando con la ausencia de vicios en la voluntad. Entonces debe de existir pues esta ausencia, que el consentimiento se haya otorgado y que no haya sido con alguno de los elementos de lesión, violencia, dolo o mala fe, error, ¿sale? Para ir identificando. El siguiente elemento corresponde a que el objeto, motivo o fin sean lícitos, que ya más o menos los analizamos en los elementos de existencia en cuanto al objeto. Para esta situación indica que el objeto, motivo o fin sea lícito. Y vamos a punto 3. La ley exige que el objeto, motivo o fin pues sean lícitos y no sean contrarios a las leyes de orden público. El objeto del contrato es el contenido de la conducta del deudor, aquello a lo que nos estamos obligando. Recuerden, una prestación de hecho, una prestación de hecho o una prestación de abstención. El motivo es aquello que impulsa a los sujetos a celebrar un contrato en donde resulta una obligación. Y el fin, pues es el beneficio de carácter lícito que ambos sujetos obtienen de dicho contrato. El hecho de vender armas o vender droga, pues ese motivo, objeto o fin, pues no es lícito, ¿no? Para que el contrato sea válido, es indispensable que tanto a lo que se obliga el deudor como el porqué de su proceder sean lícitos, es decir, no contrario a lo dispuesto por las leyes del orden público, ¿sale? Yo tengo que estar identificando estos elementos, que el motivo, objeto o fin deban de ser lícitos. Esto lo refiere el artículo 765, en el que indica que son objeto los subcontratos, el bien que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe de hacer o no hacer, y las características ya las analizamos: existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. ¿Sale? El artículo 772 dice: el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público. Y es un hecho ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público. Esto en cuanto al elemento de validez, en cuanto al objeto, motivo o fin, sea lícito. ¿Sale? Ahora bien, el último elemento para identificar que ese acto jurídico sea válido. Si no se tiene que también es parte de las formalidades, pues el acto jurídico pues puede hacer que no sea válido. Pueda existir, pero no sea válido. Y por lo tanto podemos pedir una nulidad de ese acto jurídico. El último, la formalidad. ¿Qué es la formalidad? Pues ese es el acto jurídico una vez constituido en todos sus elementos de existencia. Entonces, ojo, para que el acto jurídico pueda tener esta
esta ideología o pueda ser constituido como acto jurídico, deba tener todos los elementos de existencia. Si nosotros nos vamos a ver cuáles son los elementos de existencia, es que el consentimiento o voluntad se haya otorgado conforme a lo que marca la ley, que el objeto sea de acuerdo a lo que se está previendo, que el objeto, motivo, fin, obviamente sean lícitos y que se haya llevado a cabo con las solemnidades requeridas por la ley. Esto es el primer elemento que debe reunir la formalidad. Además, debe reunir los requisitos de validez necesarios para ser perfecto y producir efectos jurídicos plenos. ¿Sale? Ojo, ¿cuáles son los elementos de validez? La capacidad, la ausencia de vicios en la voluntad y que el objeto, motivo o fin sea lícito y que además tengan la formalidad. ¿Sale? Esto en cuanto a los elementos de validez. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuáles son esas formalidades? Uno, la formalidad debe contener los siguientes requisitos. Uno, la voluntad exteriorizada con la forma exigida por la ley. Decíamos al principio que la forma exigida por la ley o de la forma de emitir nuestro consentimiento es verbal, escrita, expresa y tácita. ¿Sale? Esta es la forma exigida por la ley. La voluntad debe de estar exenta de vicios. El objeto del acto y el motivo o fin de su celebración deben de ser además lícitos. Y las partes deben tener capacidad jurídica para celebrar el acto por sí mismos. ¿Sale? Estos son requisitos de la formalidad. Ahora, manera y términos de obligarse en los contratos. El artículo 7.73 dice, en los contratos civiles, cada uno se obliga de la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requiera formalidad determinada, fuera de los casos expresamente designados por la ley. Y dice, 774. Falta de formalidad exigida por la ley origina la nulidad del contrato, salvo disposición en contrario. Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente cualquiera de ellas, puede exigir que se dé al contrato la forma legal. Y pone allá el 775. Cuando se exija la forma escrita para los contratos, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, imprimirá su huella digital. ¿Sale? Aquí ya me está disponiendo que cuando yo quiero celebrar un acto jurídico y que sea de forma escrita, deba de tener la firma para que demos esa formalidad que nos está solicitando la ley. ¿Sale? Y dice, la diferencia entre la forma y la solemnidad. La forma tiende a preservar un medio de prueba de la realización del acto. En el caso de la solemnidad, tiende a complementar la creación de determinados actos jurídicos. La forma únicamente es requisito de validez del acto y no puede ser nulo porque puede convalidarse dándole la forma legal, ya que se trata de una voluntad relativa. La falta de solemnidad implica la inexistencia del acto jurídico. La falta de formalidad produce la invalidez del acto jurídico, pero puede
convalidarse, ¿sale? En el caso de que, pues, no haya tenido la firma o no haya sido escrito, pero fue verbal. Podría ser, es complicado poder decir que existe forma de convalidarse, ¿sale? Esto es en cuanto a la formalidad. Recuerden que la formalidad de cualquier acto jurídico hoy nos refiere que sea de forma escrita. Papelito habla, es una máxima jurídica. Y otra, si fue un acto jurídico de compra-venta, dijimos que la solemnidad exigida por la ley debiese ser que fuera ante notario. ¿Sale? Ahí está, ahí se los voy a dejar. ¿Sale? Esto es en cuanto a hechos y actos jurídicos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Críticas constructivas? Bueno, ¿algún trauma? No, Profe. porque todo bien. Hombre, hasta me sorprenden. Profesor, yo sí tengo una pequeña duda. Sí, dígame, Balam. Ya realizado el acto jurídico, ya cuando hay una sentencia y una ejecución, ¿todavía se puede solicitar la nulidad de ese acto jurídico? Dependiendo de qué dice la sentencia, pero tienes nada más 30 días. 30 días. Ok. No, ya no. No, porque el medio de impugnación que tú tienes, pues es el amparo. Pero para eso tienes nada más 30 días, en los cuales tú tuviste que impugnar esa resolución, porque a lo mejor no reúne ciertas características que el juez no valoró, y a lo mejor, pues, un tribunal de alzada, pues, pueda ayudarte. Pero el término legal, pues, es de los 30 días, porque recuerda que una vez que tú tengas tu sentencia, a los 10 días se va a considerar la cosa juzgada. Y el tener cosa juzgada, si tú no promoviste tu amparo dentro de los 30 días, se va a consolidar la cosa juzgada, y recuerda que no puede ser juzgado 2 veces por la misma acción o por la misma conducta. Ok, profe. Muchas gracias. No, de nada. Ya lo veremos en procesal civil. Bueno, jóvenes, tarea. Tarea. Van a hacer un cuadrito conceptual de las especies de las obligaciones. Artículo 7.179, 7.179 hasta el 7.273. 7.179 al 7.273. Pues prácticamente 100 artículos. Muy pequeñitos, básicos. Es un cuadro conceptual de las especies de las obligaciones para la siguiente clase. Recuerden que la tarea ya la tienen que estar subiendo a plataforma de Moodle en la semana que corresponda, que esta es la 2. Ok. Profesor, Sí. tengo una duda. Bueno, es como una duda tonta, no sé.
Pero, o sea, Dígame. ¿tenemos que poner cada uno de los artículos o de forma general? Genérica, es un cuadro conceptual. Tú determinas cómo vas identificando y haces un cuadro conceptual. No metan artículos, imagínense, no, son 100 artículos. No, forma general. Ah, ok, es que como en el anterior mapa lo puse igual de forma general porque si eran muchos, por eso era mi duda. No, acuérdense. No, imagínense poner artículo por artículo. No. No, es forma general, por favor. Ah, ok, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana en Gracias. su clase número 3. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego, Me profe. despido. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye, hasta luego.